tienen que lavar, desinfectar, secar y llevar la hoja de menta para que hagamos la obtención de los extractos. Bueno, esto ya también hemos visto. Y también hemos visto parte del manejo post cosecha. Después de que hemos nosotros desinfectado, también recuerden que hemos recomendado que la desinfección la hacemos normalmente cuando las plantas vienen de campo abierto. Cuando están en viveros, si hemos tenido todo el cuidado de no manipular con las manos, etcétera, es mejor que se haga un buen lavado, ¿no? Pero generalmente van a venir de campo abierto. En ese caso, es importante que se realice la desinfección, como les he explicado. Dentro del secado, ya hemos indicado que consiste en eliminar una cantidad de agua. ¿Para qué? Porque queremos que la droga se mantenga estable en lo que viene a ser sus propiedades organolépticas, ¿no? Color, olor, sabor, sus propiedades químicas, sus propiedades biológicas. Entonces, muy importante hacer un correcto manejo post cosecha, ¿no? Y en el secado es muy, muy importante. También recuerden que hemos visto un secado natural y un secado artificial. El secado natural es el que va a utilizar la energía solar, ¿verdad? Va a utilizar la energía solar. También hemos indicado dentro del secado natural tenemos el sol a la sombra y los secadores solares. ¿Por qué? Porque los secadores solares lo que hacen es utilizar la energía solar, ¿no? La energía solar. Respecto al sol, hemos indicado que muy pocas plantas pueden secarse directamente al sol, ¿no? Son muy pocas partes de la planta, cortezas, algunas raíces, siempre y cuando no tengan aceites esenciales. Algunas drogas que tienen alcaloides sí se pueden secar. La corteza de quina, por ejemplo, se la cuelga al sol. Se saca la corteza y se va colgando para que pueda tener un buen secado. No le afecta porque su principal componente son los alcaloides. En el caso de la sombra es el ideal, ¿sí? Pero solamente tarda mucho. Siempre hay que dejar en un lugar donde hay una buena ventilación, ¿verdad? Que no entren mosquitos, siempre debe ser un lugar donde vamos a tener una malla milimétrica que cubra, hay que proteger de la entrada de los insectos, pero tiene que ser un lugar limpio, colocar un papel blanco, una capa delgada de la parte utilizada y deja ir moviendo, ¿no? Y normalmente este tipo de secado, hasta que esté muy bien seco, nos va a durar un tiempo de una semana. Ahora, dentro de los secadores solares tenemos dos tipos de secadores muy conocidos. El secador solar directo tipo invernadero, ¿ya? Y el secador solar indirecto de flujo forzado. Son dos tipos de secadores que lo que hace es utilizar la energía solar, ¿ya? Hay diferencia entre ambos que vamos a explicar. En el caso del secador solar, ¿no es cierto?, directo, donde nosotros tenemos una estructura que de preferencia debe ser metálica, cubierta de una pintura anticorrosiva, y esta estructura pues la vamos a cubrir posteriormente con un plástico especial, ¿no? Es ese plástico que se utiliza para los invernaderos, porque ese plástico permite filtrar los rayos ultravioleta, no totalmente, no totalmente. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué problema hay con este tipo de secador. Hay diferentes modelos de los secadores que son tipo invernadero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos, miren, un modelo que podemos utilizar. Aquí está, entonces, la estructura debe estar cubierta con un plástico. Qué importante es que esta parte superior, ¿no es cierto? El ángulo va a estar dirigida hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Por la caída de los rayos solares, que va a permitir una mejor entrada de los rayos solares y, por lo tanto, una mayor concentración de calor al interior. Pero, ¿qué pasaría? A ver, les voy a hacer una pregunta. Si tenemos acá nuestro secador, con una entradita, por supuesto, coloco una bandeja de malla milimétrica con la planta, ¿no? Digamos, hojas de menta. Coloco y muy bien, adentro se va a concentrar el calor y ya.
Pero ¿será suficiente que todo esté cerrado o qué requiero para que tengamos un buen secado? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué necesitaríamos para tener un buen secado? Buen día, doctora. Buen día. A ver, dígame, Romaldina. Creo yo, si digamos, si solo tuviera entrada y no salida, la humedad se concentra, por lo tanto debe tener una entrada, bueno, debe tener ventilación, ¿no? Y una entrada y salida de aire. Excelente, muy bien. Evidentemente, necesitamos que tenga, por supuesto, una salida y entrada de aire, ¿no? Mire, entonces necesitamos una entrada del aire húmedo que puede ser, si se ponen perforaciones en la base, yo les voy a mostrar un modelo que nosotros hicimos hace años, por donde va a entrar el aire, ¿no? Y una salida, porque el aire tiene que circular. No se olviden que las plantas van a ir eliminando agua. Si tuviéramos todo cerrado, todas las gotas de humedad, de agua que está eliminando la planta, se quedarían en el interior. Necesitamos entonces que entre aire y que salga el aire húmedo, ese aire húmedo que está arrastrando esa humedad de las plantas. Este sistema de secado es muy interesante. ¿Qué ventaja tiene? Miren, nosotros lo podemos colocar en cualquier lugar. Puede estar en el campo, no necesitamos energía eléctrica, está muy bien para un secado, no, da buen resultado. Sin embargo, es importante ver que este plástico, así sea vidrio, no va a filtrar totalmente los rayos solares, es decir, no va a filtrar totalmente la luz ultravioleta. Lo que va a hacer especialmente que la planta pierda un poco el color, no pierde demasiado, ¿ya? Porque hay un filtro de los rayos ultravioleta, pero sí pierde un poco de color, ¿no? Entonces, ese es el único problema que tenemos. Pero aquí, con este tipo de secador, en unos 3 días está la planta totalmente seca hasta la humedad que alcanzaría en cada región, que ya les voy a explicar. Bueno, aquí tenemos otros modelos. Miren, este es un modelo que nosotros teníamos hace muchos años cuando teníamos un proyecto en una provincia. Este era un secador bastante grande, bastante grande, que yo recuerdo tenía unos 2 metros de longitud y por supuesto tenía también 1,5 metros de alto más o menos, ¿no? Siempre debe tener un soporte, unas patas, ¿no? Y debe estar, se recomienda que esté sobre por lo menos un suelo cubierto de cal, ¿sí? Para evitar los insectos, ¿no? Aquí estamos viendo, miren, era tan grande que tenía unas puertitas que se abrían, ¿sí? Donde nosotros podríamos colocar bandejas, ¿no? Una bandeja grande o 2 pequeñas, pero 2 niveles de bandejas. En esta parte teníamos unas ventanitas que estaban cubiertas con malla milimétrica. Y también en la base teníamos una perforación, ¿sí? Del plástico cubierto, ¿sí? Protegido con malla milimétrica. Esto permitía muy buena circulación del aire, ¿no? Y habíamos puesto en lugares muy, decía campo abierto, en Capinota, donde había unos cultivos, etcétera, y los pobladores podían realizar entonces el secado correcto. En su momento les habíamos enseñado cómo debería ser el secado, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay otro modelo, como están viendo, miren, ¿no? Aquí eso es de madera, no sé, esto es en la India, pero es interesante. Podemos ver, aquí también tiene 2 niveles de secado. Quiero decirles que es importante que en las bandejas nosotros coloquemos la droga que vamos a secar en capas delgadas, ¿no? Delgadas. Y hay que ir con un guante siempre limpio, moviendo un poco. También si tengo 2 niveles de bandejas, hay que ir intercambiando la bandeja, ¿no? Subiendo, una vez cambiando, la que está abajo llevando arriba, etc. ¿Con qué finalidad? Para que el secado sea homogéneo. Es muy importante. Entonces, este tipo de secador
tipo invernadero utiliza directamente los rayos solares. No se olviden que esta parte debe estar dirigida hacia el norte. Va a utilizar directamente entonces los rayos solares. ¿Cómo se protege? Se va a proteger con plástico o con vidrio también. En este caso, al poner nosotros malla milimétrica y estar dentro de un ambiente, estamos evitando el deterioro de la droga por el ataque de los insectos. Ya les voy a explicar en qué consiste este deterioro. ¿Ya? Miren, hay aquí unos secadores mucho más grandes, incluso tiene unas bandejas al interior que nosotros podemos irlas haciendo rotar, ¿no? Entonces son otro tipo de secadores, estos también son con plástico que se encuentran precisamente en el campo, ¿no? Donde los pobladores, claro, fíjense que el señor que está ahí no está vestido adecuadamente, ¿no? Tiene que entrar con una bata, tendría que entrar con guantes para evitar la contaminación. Nosotros debemos cuidar que la planta mantenga la calidad. No podemos manejar directamente con nuestras manos y especialmente sin lavarnos la mano y sin utilizar guantes. Bueno, ese sería el tipo de secador solar directo, ¿no? Vamos a ver ahora el secador solar indirecto. El secador solar indirecto tiene dos partes. Va a tener el colector, miren, este es el colector de la energía solar, y la cámara de secado. La cámara de secado, como ustedes pueden ver, puede ser metálica, puede ser de madera, etc. No es transparente, ¿ya? No es transparente, está cubierta. Aquí tenemos el colector. Entonces, un poquito viendo esta parte, no se olviden que siempre debe estar dirigido hacia el norte. ¿Por qué? Por la caída de los rayos solares. ¿En qué consiste? En este caso, ¿sí? Lo que ocurre es que el calor se va a concentrar en esta zona que es el colector. Fíjense que tiene aquí también malla milimétrica porque nosotros necesitamos siempre que exista una entrada de aire. Entonces, aquí tenemos el colector, la cámara de secado. Fíjense que la cámara de secado que está protegida de la luz, va a tener varios niveles de bandejas, donde nosotros siempre vamos a colocar la planta, la parte de la planta, en capas delgadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Necesitamos aquí un extractor de aire. ¿Por qué necesito un extractor? Porque tengo que jalar el aire, ¿no? Tenemos nosotros que arrastrar ese aire caliente para que el aire, entonces, miren, entra por acá, estamos viendo, va a entrar este aire que está caliente y va a ir secando. Y por supuesto va a salir, ¿no? Este aire húmedo. Y esto es constante. Entonces, este tipo de secador, que es de secador solar indirecto, es excelente. ¿Por qué? Al estar la planta protegida, ¿no? de la acción directa de los rayos solares, va a secar muy bien. ¿Qué va a mantener? Va a mantener el color, va a mantener el olor, el sabor, seca una belleza, mantiene, si es verde, va a mantener un color verdecito, pero sumamente agradable, manteniendo el color de la planta, el olor, muy importante el secado. En este tipo de secadores normalmente no pasa de 35 grados, y eso es bueno, porque si nosotros secamos plantas que tienen aceites esenciales, el secado no debe ser mayor a los 40 grados, máximo 39. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no debería ser mayor a, no debería ser mayor a 40 grados? ¿Por qué cree que? Porque, A ver, muy perdón, bien. doctora, muy buenos días a todos. Buenos días. Sería muy desperdiciable perder todo el sabor y la esencia y los olores de la planta que tiene el olor natural posible. Muy Lo bien. hacemos traspasar, entonces moriría la planta, ya no serviría de nada.
Sí, no importa que muera la planta, pero ya la planta al que ya va a cortarla ya ha muerto, ¿no? Pero, Perdería más que todo sus propiedades. y ya, pero ¿qué es lo que le da el olor a una planta? ¿Qué le da olor? A ver, vamos a ver quién está comentando, vamos a esperar, siempre me gusta que Doctora, buen día. participe. Sí, buen día. Doctora, buen día. Buen día a todos. Porque el aceite esencial, superando los 40 o 35 grados, se volatiliza y entonces perdería todas sus propiedades activas, doctora. Perfecto, Silvia, muy bien. Entonces, mire, aquellas plantas que tienen aceites esenciales no deben secarse a temperaturas mayores de 40, máximo 39. Eso es importante, porque como bien dice su compañera, como son compuestos volátiles, se perderían estos compuestos volátiles, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es un secado perfecto. Pero ¿qué problema tiene? El problema tiene que como necesito un extractor de aire para jalar el aire caliente y que vaya secando la planta, por supuesto que requiero corriente eléctrica. Entonces, tengo que colocar en un lugar, mire que es una terraza, perfecto, donde hay corriente eléctrica. Y a veces, especialmente en nuestro país, en muchas zonas donde hay cultivos, etcétera, no tenemos corriente eléctrica, ¿no? Pero este es un secado ideal, ¿no? Y pues, por supuesto, es mucho más económico que utilizar un secador que todo el tiempo va a necesitar bastante energía eléctrica. Bien, entonces, el secado artificial es aquel que va a utilizar entonces los secadores eléctricos, que son especiales, miren, tiene varias bandejas, tiene un sistema de corriente de aire al interior, entrada y salida de aire, por supuesto. En este tipo de secadores nosotros podemos definir la temperatura de secado, y tengo que decir, digamos, si es una planta que tiene flavonoides, sí, puedo secar a 60 grados. Pero si tiene aceites esenciales, mejor seco a 35, 38 grados, ¿no? Entonces, podemos definir el tiempo de secado, puedo dejar secando toda la noche, todo el día, es excelente, ¿no? Puede ser también a gas, ¿no? Donde el gas, por supuesto, que se coloque en otro sistema, ¿no? El gas, y solamente el calor va a entrar al interior del al interior entonces de este sistema, solamente el calor. Entonces, por supuesto que utilizar el gas es más económico que utilizar la corriente eléctrica. Pero con ese tipo de secado, pues nosotros aseguramos de que tengamos una muy buena, un muy buen secado, ¿no? Un muy buen secado. Solamente, por supuesto que es mucho más caro, ¿ya? Bien, ahora, una pregunta interesante. Yo les había indicado, no sé si hemos visto, ¿no? Que nosotros lo ideal es que tengamos una humedad final que esté entre 2, 4 hasta máximo 6%, ¿ya? Pero no siempre se logra ese punto. ¿Por qué? Porque mucho depende de la humedad ambiental. En Cochabamba, las plantas, las drogas, se estabilizan 6 a 7% de humedad. Aunque yo lo saque de este tipo de secador muy sequito, ¿no es cierto? Pues digamos 2%, ha estado en este sistema de control, muy bien, pero con la humedad ambiental se va a estabilizar entre 6 a 7%. Está bien, ¿ya? Porque la verdad que se recomienda que sean humedades menores a 10%. Es un problema cuando son zonas tropicales donde hay demasiada humedad, la planta está 11, 10%, entonces se puede deteriorar con más facilidad, ¿ya? Puede llenarse de mohos, entonces hay que tratar de, una vez que ha secado, ¿sí? Una vez que ha secado, entonces guardar, ¿no? Guardar, almacenar la planta protegida de la posible humedad. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a ver ahora. Entonces, recuerden que les he indicado que Cochabamba se estabiliza entre 6 a 7%, ¿no? Se recomienda que la humedad siempre esté menor a 10%. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabemos que ya está seco? Muy sencillo. No tengo que hacer determinación de humedad. Lo puedo hacer para saber cuánto tengo, ¿ya? Pero no voy a hacer cada vez la determinación de humedad.
Solamente nosotros nos basamos por la fractura. Tomo entonces detallitos, hojas, rompo y se rompe con facilidad, se tritura con facilidad, quiere decir que está ya seco. Así de simple es. Muy bien. Entonces, ahora el almacenamiento. Muy importante el almacenamiento. Fíjense que debemos almacenar en lugares secos y ventilados y siempre también protegidos de la entrada de los insectos. Un lugar tiene que ser seco, ventilado, mejor si es más frío, ¿ya? Mejor si es más frío. Otro aspecto importante, debemos conservar mejor la droga entrada no pulverizada ni triturada, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros vamos a triturar o vamos a pulverizar, al romper, al triturar entonces el tejido, podemos hacer que se vayan perdiendo los principios activos, ¿ya? Entonces, muy importante. Ahora, ¿qué tipo de recipientes? No se utilizan bolsas de plástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la bolsa de plástico hace que se humedezca, ¿no? Se mantenga más húmedo. No se recomiendan bolsas de plástico. Puede ser bolsa de papel, pueden ser bolsas de tela, pueden ser cartones, o sea, cajas de cartón, o pueden ser recipientes de vidrio, no de plástico. ¿Ya? Entonces, muy importante eso, porque lo que no queremos es que absorba humedad. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Bien, ahora vamos a entrar a una segunda parte del tema que se trata del deterioro de las drogas. Yo les he hablado hace un momentito. Hay que cuidar que la droga no se deteriore. Al deteriorarse, es decir, que no pierda sus propiedades físico-químicas, organolépticas, propiedades biológicas y propiedades químicas, ¿no? Dentro del deterioro de las drogas, debemos ver qué factores tenemos. Hay los denominados factores primarios y los factores secundarios. Veremos entonces de qué se trata cuando hablamos de factores primarios. ¿Bien? Dentro de los factores primarios tenemos aquellos que están más referidos al medio ambiente, ¿bien? La humedad, la temperatura, luz y la presencia de oxígeno. Si nosotros no controlamos el exceso de humedad, la temperatura, la luz ultravioleta, etcétera, todos estos factores pueden favorecer la multiplicación de las bacterias. Si hay humedad, aparecen mohos, ¿no es cierto? Pueden aparecer arañas y algunos otros insectos. Por ejemplo, el exceso de humedad, como les había mencionado hace un momento, si hay una humedad mayor al 10%, entonces produce el deterioro de algunos heterócidos y, por supuesto, si hay humedad y hay calor, hay multiplicación de bacterias, aparecen los mohos, lo cual va a producir un deterioro de la droga. ¿Bien? Por supuesto que la temperatura, ya se había indicado, no tiene que ser una temperatura alta, porque conjuntamente con la humedad van a crear ambientes para la multiplicación de las bacterias, de los hongos, y también pueden acelerar la actividad de enzimas que todavía podrían estar activas después del proceso del secado. ¿Ya? Bueno, algo que ya hemos visto, ¿no? Si fuera una temperatura muy elevada, puede haber una pérdida de los aceites esenciales. En muchas drogas, el principio activo son los aceites esenciales. En la hoja de menta es el mentol, la mentona, que son compuestos volátiles. Entonces, siempre la temperatura, cuando se trata de aceites esenciales, y hemos indicado menor a, ¿cuánto? Menor a. ¿Cuál debe ser la temperatura de secado para un aceite esencial? Menor a 40 grados, doctora. Muy bien, menor a 40 grados. Perfecto. Luego,
No podemos exponer a la luz solar directa, ya les he indicado, porque puede haber descomposición de algunos constituyentes. Hay moléculas que son frágiles a los rayos ultravioleta, ¿no? Ahora el oxígeno. Normalmente cuando nosotros vamos a trabajar, a ver, con semillas, semilla de linaza, almendras, ricino, etcétera, el exceso de oxígeno. Si yo no pongo en un recipiente herméticamente cerrado, esa presencia de oxígeno puede provocar la resinificación de las esencias y especialmente el enranciamiento de los aceites fijos, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a provocar es una peroxidación. Fíjense que cuando nosotros dejamos una semanita nomás, unas almendras sin una buena conservación, vamos a comer y decimos, ay, había estado rancio, ¿no? Eso es por el oxígeno. Entonces, siempre hay que guardar en recipientes herméticamente cerrados, ¿ya? Entonces, los factores primarios especialmente se refieren a esos factores ambientales, ¿ya? ¿Cuáles serán los factores secundarios? Los factores secundarios se van a dar por el ataque de mohos, bacterias, por insectos, por roedores, etc. Entonces, estos factores secundarios son aquellos que nosotros los podemos controlar con bastante facilidad. El ataque de mohos y bacterias. Entonces, ¿cómo vamos a evitar el ataque de mohos y bacterias? Dando las condiciones. No debe haber exceso de humedad ni exceso de temperatura. ¿Qué hongos podrían presentarse? Mohos de las especies de Rhizopus, Penicillium, Mucor y otros que podrían deteriorar la droga. No nos gustaría ver una hojita llena de hongos, ¿no? Decir, no, y este ya está contaminado, no sirve, ¿verdad? También de bacterias, peor, ¿sí? Nunca debemos nosotros utilizar una planta que esté contaminada por bacterias. Hay bacterias saprófitas que son normales de la planta. Está bien, se acepta en una concentración determinada, pero nunca debe haber Escherichia coli fecal, no debe haber salmonelas, ¿sí? Y no tiene que haber ninguna otra bacteria patógena, ¿sí? Muy importante. También, entre los factores secundarios, tenemos que evitar que tengamos coleópteros, escarabajos, lepidópteros, arácnidos, etc. Las polillas, esas polillas pequeñitas, ¿no? ¿No es cierto que nosotros vemos, ay, hay un montón de polillas? Por supuesto. Si yo veo una droga que tiene polillas, ya está deteriorada, ya no sirve, ya no sirve, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? También, miren, es importante, entonces, para evitar esta contaminación que tengan, ¿no? Este deterioro por bacterias, por hongos y por supuesto por insectos y también por algunos roedores que enseguida voy a explicar, debemos realizar el control de la infestación, ¿ya? Lo primero es tomar medidas preventivas, que es importante. Algo que les he ido recomendando siempre, la buena higiene. Limpieza y eliminación de fuentes de infección. Tengo que ver entonces que tengamos la temperatura adecuada, la humedad adecuada y tenemos que hacer un control entonces de existencias. Recuerden que les he dicho que vamos a almacenar en un lugar frío, seco, la droga entera y en estantes, en bolsas de tela o bolsas de papel. Entonces debemos ir revisando. Si abro una bolsa y aparecen unas polillas volando, ya hay deterioro de la droga, ¿no es cierto? Entonces, muy importante el embalaje correcto, ¿verdad? Las condiciones de almacenamiento, que ya les he indicado, un lugar seco, ventilado, etcétera, en bolsas de papel, cajas de cartón, etcétera. Ahora, si nosotros encontraríamos una sola bolsita que esté muy bien, vamos a revisar todas, esa bolsa que tengo, que está con polillas, con arañitas, lo que encontremos, se desecha, no sirve ya. Puedo yo decir, ay, no, pero voy a eliminar las arañitas, las voy a sacar. No, si ha dejado huevitos,
Si ha dejado huevos, se va a contaminar igual, ¿no? Ya se desecha. Y para prevenir, entonces, hay que sacar el material y fumigar el ambiente, estantes, etcétera. Y una vez que se ha perdido el olor, hay que dejar siempre unas 2, 3 horas el ambiente para que se elimine todo y volvemos a colocar todo en su lugar, ¿no? Podemos utilizar normalmente para los fumigados, se utilizan sustancias orgánicas naturales. Por ejemplo, para eliminar insectos voladores, se utilizan las piretrinas, ¿ya? Que son naturales. Algunos como clorpirifosfometilo también para algunos insectos, pero la ventaja que tienen es que van a actuar y rápidamente se van a eliminar. ¿Ya? Rápidamente se va a deteriorar, es decir, se va a eliminar el compuesto. Bueno, eso es. Ahora, importante, tenemos que evitar que el lugar donde nosotros estamos almacenando, cuidado que tengamos insectos. Puede haber insectos, no tiene que haber, no podemos aceptar una droga que tenga heces de roedores o pelos de roedores. Si encuentro un pelo de un roedor, quiere decir pues que ha habido ratones por ahí o ratas. Si encuentro heces de ratón solamente en nuestro ambiente, oh, qué peligroso, ¿no? Seguramente ya ha contaminado la droga. Yo nunca me olvido, tengo así en mi mente cuando compramos, me acuerdo unas semillas que habíamos comprado de llantén de Sucre, porque había ahí un proyecto de los italianos, nos llegan las semillas, pero nos ponemos a revisar contaminadas, con heces de rata. No, por supuesto no servía, le hemos reclamado todo. Pues, ¿cómo vamos a aceptar algo que tenga heces o pelos de roedores? No se acepta, ¿ya? Es otro factor secundario, ¿no? ¿Han entendido la diferencia entre factores primarios y factores secundarios, verdad? Bien, entonces son todos esos cuidados que debemos tener, porque ¿qué es lo que queremos? Que la droga se mantenga en las mejores condiciones, mantenga calidad, ¿no? En cuanto a las propiedades organolépticas, químicas, físicas y propiedades biológicas o farmacológicas, ¿ok? Bueno, vamos ya para terminar este primer tema. Vamos a repasar, vamos a indicar algunos conceptos importantes que ustedes tienen que entender para poder diferenciarlos, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué es una planta medicinal? Primero, una planta medicinal, todo vegetal que contiene en uno o más de sus órganos sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos, o que pueden ser utilizados en semisíntesis en industria quimiofarmacéutica, ¿no? Entonces, la planta medicinal es toda la planta de menta piperita, la planta de manzanilla, Matricaria chamomilla, la planta de diente de león, Taraxacum officinale, ¿no? Entonces, toda la planta es la planta entonces medicinal, cuando una de sus partes va a ser utilizada por sus propiedades terapéuticas o va a tener un principio activo que puede prevenir una enfermedad, curar, diagnosticar, etcétera, ¿ya? Ahora, ya hemos indicado la especie botánica, se refiere justamente a las características botánicas de la planta. Especie vegetal con una serie de caracteres específicos que solo posee ella y le permite diferenciarse de otras parecidas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, a ver, tenemos Matricaria chamomilla, el mismo género y la especie chamomilla. Y tengo Matricaria recutita, el mismo género, pero la especie recutita. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Es una especie botánica. Vamos a tener entonces un género, pero diferente especie. Bien, ¿qué será un principio activo? Hemos dicho hasta en este momento también, aquella que tiene en uno de sus órganos va a tener alguna propiedad
componentes químicos que le van a dar la propiedad farmacológica. Entonces, ¿qué será un principio activo? Podemos decir que es el compuesto o los compuestos, porque muchas veces son varios que van a actuar sinérgicamente, ¿ya? Responsables de la actividad farmacológica de la droga, pudiendo servir para la elaboración de medicamentos, ¿no? O de otros productos como fitoterápicos o productos galénicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver otros conceptos de utilidad. Fármaco, ¿sí? Que se refiere a todo compuesto, que independientemente de su origen, grado de preparación o elaboración, puede tener utilidad para prevenir, curar, mitigar o diagnosticar enfermedades. Es igual que principio activo. Pero cuando me refiero a fármaco, puede ser sintético o puede ser natural, ¿ya? Entonces, también es un principio activo. En el caso de las plantas medicinales, nosotros tenemos principios activos naturales, ¿ya? Principios activos naturales. Bueno, ahora veremos qué entendemos por medicamento, ¿no? Dice, producto que cualquiera sea su origen o composición, ¿sí? Puede ser natural, puede ser con compuestos sintéticos, etcétera, tiene una forma farmacéutica, ¿ya? Y sirve para la curación, el alivio o la prevención de las enfermedades en los seres vivos. Y tiene que ser aplicada en dosis determinada, miren qué importante, y por una vía establecida. Por lo tanto, el medicamento va a tener 3 requisitos. Debe tener, vamos a poner, una forma farmacéutica, debe tener una dosis determinada y una vía de administración establecida, ¿ya? Muy importante, ¿ok? Bien, entonces, esa es la característica de un medicamento. La sustancia medicamentosa es sustancia que cualquiera sea su origen, tras recibir una forma farmacéutica y la dosis adecuada, se puede convertir en medicamento. Si yo tengo un extracto de manzanilla y lo voy a utilizar para elaborar un jarabe, entonces esa es mi sustancia medicamentosa. ¿Bien? Ok, vamos a ver ejemplos para que estos conceptos que acabamos de ver queden muy claros. Antes vamos a ver a qué nos referimos de metabolito secundario y qué tiene que ver con un principio activo. ¿Bien? ¿Qué será un metabolito secundario? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las plantas les decía qué importancia tenía la bioquímica en el campo de la farmacognosia y qué importancia tenían los principios activos, ¿verdad? Y la fitoquímica. Muy bien. Cuando hablamos de un metabolito secundario, vamos a indicar que son compuestos que se sintetizan en vías metabólicas secundarias, ¿ya? La planta tiene la vía metabólica primaria, que son las vías esenciales para la vida de la planta, ¿sí? Glucólisis, ciclo de Krebs, etc. Pero a partir de estas vías aparecen otras vías, ¿ya? Secundarias. Y en estas vías secundarias se forman los denominados metabolitos secundarios, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque estos metabolitos secundarios, como son, por ejemplo, los alcaloides, que se forman a partir de aminoácidos, que son metabolitos primarios, pueden ser los principios activos de las drogas naturales. Muchos metabolitos secundarios podrían ser principios activos. ¿Ya? Ok, bien. Ahora, vamos a ver el ejemplo de estos conceptos, ¿ya? Tenemos como ejemplo de planta medicinal, nombre común,
belladona, nombre científico, atropa belladona, ¿verdad? La droga es la parte de la planta, ¿verdad? Entonces, la droga será la hoja de belladona, la parte de la planta que tiene la actividad. Su principio activo es la atropina, que es un alcaloide derivado de la ornitina, que es un aminoácido. ¿Cuál será la sustancia medicamentosa? El extracto de hoja de belladona. ¿Bien? Entonces, esta será la sustancia medicamentosa. Y el medicamento será un inyectable, la forma farmacéutica inyectable de sulfato de atropina, que sería el principio activo, ¿verdad? Y por supuesto, la vía de administración, una dosis determinada, que nos tienen que decir cuál es la dosis, que tiene que venir en las características del medicamento. Y otro ejemplo, tenemos también la misma planta medicinal, belladona, nombre científico, atropa belladona, la droga, la hoja, principio activo, atropina, y tenemos nuevamente la sustancia medicamentosa, que podría convertirse en medicamento si es que le doy una forma, una dosis y una vía de administración. En este caso estamos utilizando el principio activo. Colirio, entonces una forma oftalmológica, colirio de sulfato de atropina. Vía de administración ocular, ¿no es cierto? La forma es un colirio y el principio activo es el sulfato de atropina. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver los ejemplos de los conceptos que acabamos de explicar. Muy bien. Bueno, hasta aquí, miren, habríamos terminado un tema muy bonito, que es el tema número 1. El tema número 1. Primero, entonces vamos a ver si hay preguntas sobre este tema, preguntas, dudas, y vamos a entrar al tema número 2. ¿Ya? El día de hoy, por favor, vamos a avanzar hasta las 10 menos 10, porque, como ustedes saben, hoy día hay una misa por la salud de un porterito, seguramente ustedes lo han conocido, Agustín. Entonces, quiero estar presente en la misa, me van a disculpar unos 40 minutos para poder asistir, ¿ya? Entonces, de todas maneras, vamos bien, ¿ya? Vamos muy bien. Preguntas sobre el tema 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Y vamos a pasar al tema 2, que es como una continuación, por supuesto, del tema 1. Vamos a ver el control de calidad de las drogas naturales. Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar al tema 2. ¿Ya? Como les había indicado, no se preocupen. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. ¿Sí? Pregunten. Yo siempre estoy dispuesta a explicar lo que ustedes requieran. ¿Sí? Es importante que tengamos una buena comunicación. Antes de pasar al tema 2, aprovecharemos a manera de hacer un pequeño descanso, comunicarles que, mire, he hecho yo la práctica 1, o sea, no la práctica 1, hicimos la introducción, se los voy a pasar, no se los he pasado porque todavía me ha indicado las jefaturas que esta semana van a regularizar la inscripción en los grupos, porque hay grupos que estaban, yo admirada, con 45 alumnos, tenía otros con 20, y me dijeron que esta semana van a regularizar los grupos. Necesito yo que los grupos estén bien separados, definidos, para poder trabajar con la primera práctica. Porque ya en la primera práctica, que seguramente va a ser otra semana, ya voy a hacer los grupos de trabajo al interior de cada grupo. Por eso es que requiero que estén formados los grupos. Entonces, en ese entendido, esta semana no pasaremos todavía clases, la otra sí, ya les voy a indicar, yo creo que va a ser ya presencial todo, y yo tengo que formar los grupos, ¿no? Igual creo que vamos a hacer presencial porque necesito que estén todos y formar los grupos de las 5 o 6 personas en función de la cantidad de gente que tengamos en cada grupo, ¿ok? ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien, Alejandra. Vamos entonces al tema 2.
el tema 2. Nosotros cuando hablamos, hemos visto, ¿no? Todos los cuidados que debemos tener para que realmente las drogas estén bien preparaditas, lleguen al mercado, a los laboratorios, con toda la calidad que se requiere. ¿Sí? Nosotros ya en nuestro laboratorio, si nosotros trabajáramos en un laboratorio donde se trabaja con productos naturales, hay varios laboratorios que trabajan con productos naturales, están los laboratorios Valencia, los laboratorios Aleph, etcétera. Es importante que nosotros veamos cómo debemos ver la autenticidad de la droga, ¿ya? Para esto, entonces, vamos a ver lo que se denomina control de calidad de las drogas vegetales, ¿ya? Ok, entonces, no se olviden que siempre debemos basarnos en las farmacopeas. ¿Se acuerdan que les mostré un ejemplo de la farmacopea? Hemos visto, si ustedes recuerdan, descripción macroscópica, microscópica, componentes químicos, métodos cromatográficos, formas de almacenamiento, etcétera. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que seguir los parámetros que indican las farmacopeas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del control de calidad de las drogas naturales, recuerden que la autenticidad se determina por referencias que están descritas en las farmacopeas, ¿ya? Las farmacopeas oficiales de cada país. ¿Cuáles son los procedimientos? Miren, no vamos a seguir todos los procedimientos, eso es importante, porque depende mucho con qué droga estamos trabajando, ¿ya? Pero hay parámetros que son muy, muy importantes y vamos a ir explicando, ¿ya? Podemos nosotros, importante que tengamos un muestreo, ¿ya? Si ha llegado una cantidad, supongamos ha llegado 10 kilos, no voy a hacer control de calidad a los 10 kilos, tengo que trabajar con una muestra. Enseguida les explico cómo se realiza el muestreo. El examen preliminar previo, que va a ser entonces las características macroscópicas y microscópicas. Determinación de materia extraña, que tiene que ver también con una buena conservación y almacenamiento, la contaminación microbiológica, los residuos tóxicos, el contenido de humedad, la determinación de materias extractivas, la obtención de los extractos, porque en algunas farmacopeas nos dice, tendrá 2% de extracto. Si hacemos una extracción con etanol al 70%. Tendrá 10% de extracto si se realiza una extracción con etanol al 50%. La cantidad de materia extractiva también es un parámetro de calidad. La determinación de cenizas, que también es importante, cuando nosotros, especialmente si se trata de raíces o cortezas. La celulosa bruta, en algunos casos, hacemos poco, y algunos parámetros físicos, como ser el índice de refracción, el poder rotatorio, y también las pruebas químicas, como las determinaciones químicas cuantitativas, ¿no? Todos estos procedimientos se pueden realizar para verificar la calidad de una droga cuando llega a un laboratorio, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar con el muestreo, ¿ya? Cuando nosotros adquirimos o llega a nuestro laboratorio, la droga puede llegar entera, pero también puede llegar pulverizada, ¿ya? Entonces, si llega entera, vamos a hacer aquí un pequeño dibujo, un ratito, entonces, va a llegar una gran cantidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es que siempre sea representativo. Aquí voy a tomar al azar de una parte, tomaré de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, ¿no? Muy bien, he tomado, son hojitas, voy a tomar de todo lado. Y puedo tener, entonces, puedo mezclar aquí y hacer una bolsita más pequeña, ¿sí? Y otra vez mezclar todas estas hojas y tomar otra vez de acá, de acá, de acá
y de acá, ¿ya? Entonces, lo importante, estoy hablando de drogas enteras, luego que la muestra sea siempre representativa del total, ¿ya? Entonces, en caso de muestra voy a sacar de diferentes lugares, un poco al azar, ¿ya? Un poco al azar, pero de diferentes lugares, no solamente de la parte de arriba, o la parte del medio, o la parte inferior, sino de diferentes lugares. Puedo mezclar y de ahí tomar una muestra incluso más pequeña. Cuando la droga es representativa, ¿ya? Pero cuando la droga está pulverizada, se utiliza un método, ¿ya?, que se llama cuarteo. Cuando la droga viene pulverizada, vamos a utilizar el método denominado cuarteo, que es un método que se utiliza también para hacer estudios de suelos, ¿ya? Bueno, ¿pero por qué? Porque está pulverizada. Entonces, por supuesto, ¿qué hacemos? Va a llegar la droga pulverizada, nosotros vamos a extender en una mesa sobre un papel blanco limpio, ¿ya? Ahí miren, mi dibujito no está muy bien. Y vamos a expandir y vamos con una espátula a cuartear, por eso se llama cuarteo. Ya voy a hacer esto, se lo voy a dividir. ¿Sí? Muy bien, entonces digo, voy a tomar, ¿sí? Aquí por supuesto que mezclamos todo y decimos, tomo esta parte, esta sí, esta sí, esta y esta. Muy bien, entonces ahora voy a tener una cantidad más pequeña, voy a mezclar y voy a volver a extender, pero por supuesto mi cantidad es más pequeñita, ¿no? Más pequeña. Hacemos lo mismo, vamos a separar en cuadrados con una espátula y digo, tomo esta parte, sí, 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 sí. Ahora volvemos a mezclar, ¿no es cierto? Mezclamos todo y hacemos un extendido un poquito más pequeño todavía. Y lo vamos a volver a cuartear. Por eso se llama cuarteo. ¿Sí? Muy bien. Y nuevamente tomo sí, 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 sí. Y voy a tener una cantidad pequeña requerida que necesito para hacer mis pruebas. Entonces, este es el método del cuarteo. Lo importante, en el caso de la droga entera, al azar, pero tratando siempre que sea representativo. En la droga pulverizada utilizamos el método del cuarteo para que finalmente tengamos una muestra representativa del total, ¿ya? Bueno, vamos al examen preliminar. ¿Cómo va a llegar la droga al laboratorio? ¿Entera o pulverizada? No se olvide, cuando nosotros realizamos, y lo que vamos a hacer en la práctica, cuando la droga llega entera, hacemos una valoración macroscópica en drogas enteras. Si ustedes recuerdan esa hojita que les mostré de la farmacopea, estaba toda la descripción de la hoja de belladona, ¿no? Supongamos toda la descripción. Y nosotros tenemos que ver de que realmente la parte que ha llegado cumpla con las características que dice la farmacopea. Entonces, en el caso de la droga entera, valoración macroscópica y organoléptica, y si la droga está pulverizada, voy a hacer una valoración microscópica, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿en qué se basa la valoración macroscópica? Muy sencillo, en las características externas que tiene, ¿no? Si voy a tener hojas, ¿no? Veré primero si es una hoja simple, si son hojas compuestas. Vamos a ver un poquito si tiene tallo, la disposición, ¿no es cierto? Ahora, si son en esas hojas compuestas, y vamos a ver si son parapinadas, imparipinadas, número de foliolos, tamaño de foliolos, etc. En cuanto a las hojas, veré cómo es la forma del limbo, cómo es el borde, cómo es el ápice, cómo es la base. Vamos a ver la textura, vamos a ver la nervadura, qué tipo de nervadura tiene. Por ejemplo, si yo voy a tener la hoja de malva, ¿no?
la hoja de malva tiene una forma palmada, entonces la hoja de malva, la forma que va a tener de la nervadura va a seguir más o menos la misma forma, ¿no? Entonces, palminervada, porque sus nervaduras van en esa dirección. En el caso de llantén, si nosotros vemos las nervaduras, son como líneas paralelas. Entonces se dice paralelinervada. Hay características que debemos seguir en función de la parte que estamos valorando, ¿no? Realizando el examen macroscópico. Si tengo flores, tendré que ver el número de pétalos, el número de sépalos, la posición del estambre, del pistilo, etc. Si tengo semillas, veremos el tamaño, el color, la forma, ¿no? Aquí tenemos algunas características de acuerdo a cada órgano de la planta. Claro que la descripción la voy a encontrar especialmente en la farmacopea. Yo hago mi descripción propia y después voy a comparar si cumple o no lo establecido con la farmacopea. Tallos, ¿no? Vemos si es un tallo leñoso o herbáceo, erecto, rastrero. Hojas, ya les he indicado, voy a ver la forma del limbo, la composición, el tipo de nerviación, presencia o no de pelos, ¿ya? Presencia o no de pelos. Vamos a ver si es pubescente, si es glabra, ¿ya? Si tiene pelos, se dice pubescente. Si no tiene pelos, se dice glabra. Entonces vamos a ver la textura, cómo es la superficie, si es lisa, cómo es la base, cómo es el ápice. En el caso de la inflorescencia, disposición de las flores, presencia o no de brácteas, y hemos indicado pétalos, número de sépalos, posición del estambre, etc. Las flores, ya hemos visto aquí, ¿no? Número de pieza, de cáliz, la corola, etc., casi lo mismo. En los frutos, tipo, ¿no? Nosotros podemos tener, tenemos frutos secos, tenemos frutos suculentos, vamos a ver si es una drupa, ¿no es cierto? O es una baya. Ustedes ya han visto en botánica cuándo es una baya, cuándo es una drupa, etc. Vamos a ver entonces la forma y dimensiones, características del pericarpio, si hay dehiscencia, no hay dehiscencia, eso se ve, y esto ya les voy a explicar en la parte práctica, ¿no? Vamos a ver cuándo es dehiscente. Es un simple ejemplo, ¿no? Un durazno es indehiscente. Una leguminosa, el fruto del haba, es dehiscente, porque se abre por los carpelos. Semillas, tamaño, color, forma, presencia o no de pelos, etc. Si es la corteza, veremos el color de la corteza externa, estriaciones, arrugas y la fractura. ¿Ya? La fractura es importante en el caso de cortezas y de leños. Leños, zona de crecimiento, radios, medulares, vasos, también la fractura. En los órganos subterráneos podemos hablar de raíces y rizomas. Hay que ver la forma, el aspecto de la superficie, características del corte transversal. Aquí se ve color externo, color interno, la consistencia y también vemos la fractura. En el caso de drogas no organizadas, recuerden que tenemos los látex, tenemos los bálsamos, tenemos las gomas, resinas. Entonces estamos hablando de drogas no organizadas. Hay que ver el aspecto, ¿no es cierto? Si es sólido, semisólido, si es líquido, la coloración, el olor, ¿no? Las propiedades organolépticas, etc. Esto realizamos cuando nosotros hacemos una valoración macroscópica. Y además vamos a ver el olor y el sabor, ¿ya? Que debe ser característico. Muy bien. Ahora, esto es en el caso de una droga entera. Hago una valoración macroscópica en base a sus características morfológicas, ¿ya? Y organolépticas, color, olor y sabor. Ok. En el caso de que la droga esté pulverizada, voy a hacer una valoración
entonces microscópica. Voy a utilizar el microscopio. Puedo hacer microquímica utilizando reactivos químicos, pero lo primero que hacemos es colocar una pequeña muestra de la droga pulverizada, muy delgadita, y voy a hacer una observación directa. Normalmente nosotros vamos a ver las características. No se olviden que las células, el tejido está roto, puedo observar algunas células, puedo observar pelos, puedo observar fibras, entonces voy a ver algunas características histológicas de la planta, algunas características celulares, pero también voy a ver lo que se denomina el contenido celular ergástico, ¿ya? Ese contenido celular ergástico no se refiere, digamos, a una estructura histológica, ¿ya? Sino se refiere a componentes químicos que puede tener la planta. Ejemplo, yo puedo ver gotitas de grasa, de aceite fijo, puedo ver aceite esencial, refringentes, puedo ver mucílagos al microscopio, ¿ya? Puedo ver almidón, ¿no? Estamos hablando de componentes químicos. Puedo ver almidón, puedo ver cristales de oxalato de calcio, carbonato de calcio. Entonces, a estas sustancias que observamos así se denomina contenido celular ergástico, ¿ya? Entonces, voy a ver, hemos dicho componentes celulares, contenido celular, algunas estructuras, puedo ver pelos, puedo ver fibras, etc. Y también nos permite descartar adulterantes. No puede ser si yo estoy observando una hoja de menta que vea, por ejemplo, almidón. No puedo ver almidón en una hoja. ¿Eh? Entonces, son características que me van a permitir determinar también la autenticidad de la droga. Por supuesto que estas características que debo observar al realizar una valoración microscópica están descritas en la farmacopea. Entonces, nuestra práctica 1 y 2 es valoración macroscópica y microscópica, ¿ya? Y eso vamos a hacer. Bueno, nos vamos a ver las materias extrañas. ¿Se acuerdan que les he indicado que no puede haber, o sea, no puedo tener nosotros una hoja con hongos, no puedo ver papelitos que por casualidad hayan entrado, o insectos, ¿no? Si el insecto ya está desechada, ya no me sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se acepta como materia extraña a la droga? Solo se acepta como materia extraña otra parte de la planta que no sea la droga. ¿Ya? Es decir, si son hojas, voy a aceptar hasta un 3% de tallos. Si son flores, puedo aceptar un 3% de hojitas o de tallos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se considera materia extraña. ¿Ya? Entonces, otra parte de la planta que no sea la droga. No puedo aceptar nada que tenga insectos, ni heces de roedores, ni pelos de roedores, ni arañas, ni polillas, ni hormigas, absolutamente nada, ¿ya? Muy bien, entonces, hemos indicado, se rechaza toda sustancia que tenga excrementos de animales, mohos, insectos, etc. Rechazado, ¿ya? ¿Cómo se realiza el procedimiento? Es bien sencillo. Nosotros podemos pesar de 25 a 500 gramos y separar la materia extraña y pesar. Algo bien sencillito. Miren, si nosotros utilizaríamos 100 gramos de la droga, ¿ya? Y con una pincita voy a ir sacando todo lo que no sea la hoja, solamente tallitos. Voy a pesar, voy a colocar en un papel blanco, tarado, y voy a colocar entonces todo, hojitas, tallos, todo lo que encuentre. Y resulta que encuentro 2 gramos de materia extraña. Muy sencillo. ¿Cuánto sería el porcentaje de materia extraña? ¿Cuánto sería el porcentaje de materia extraña? 2%, doctora.
2%, así de simple, ¿no? 2%. Normalmente, de acuerdo a las normas, se acepta entre 3, máximo en algunas 5%, ¿ya? Pero normalmente está entre 2, bueno, máximo 3, ¿ya? Si está 2, perfecto, ¿sí? Pero máximo 3 o máximo 4. Bien, eso lo establece también la farmacopea, ¿ya? La farmacopea. Muy bien, así de simple es realizar entonces la materia extraña, determinación de materia extraña. Bueno, cuando nosotros hablamos de residuos tóxicos, normalmente cuando las plantas están en el campo abierto, se fumigan, ¿ya? Fumigan contra plaguicidas, contra insectos, fumigan contra bacterias, contra hongos, etc. Y el problema es que, y se han hecho algunas tesis en la facultad, si no se espera, muchas veces fumigan y hay que esperar como unos 30 días para que todos, digamos, los residuos tóxicos se eliminen por el calor de manera natural, ¿ya? Pero muchas veces pones ya fumigan y a la semana están ya cosechando, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Hay residuos tóxicos y son tóxicos para el organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué métodos se pueden utilizar para ver si hay o no hay residuos tóxicos? Hay que cuidar bastante esa parte. Podemos utilizar métodos cromatográficos, métodos enzimáticos que están ya establecidos, como algunos carbamatos, por ejemplo, para poder determinar la presencia de las sustancias tóxicas, ¿no? Hay métodos. Lo ideal es que no tengamos sustancias tóxicas, ya no tengamos residuos de sustancias tóxicas. Otra forma es para poder eliminar, si encontramos, pero yo necesito la droga y hay sustancia tóxica, hay métodos que han establecido que nos podrían ayudar, ¿ya? Por ejemplo, eliminar por infusiones. Se toma la droga, se la coloca en agua caliente, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Se introduce en agua caliente y, por supuesto, que estas sustancias se van a solubilizar en el agua caliente. Rápidamente se saca y se procede al secado. Ese es un método. Otro método es cuando se almacena a 30 grados, normalmente en capas delgadas, antes de guardar ya totalmente, podemos nosotros dejar que los residuos se eliminen llevando a temperatura de 30 grados. Pero no se olviden, no a 40, porque ya más de 40 podemos perder algunos principios activos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ahora, es muy importante el contenido de humedad, ¿ya? Muy importante determinar el contenido de humedad. Quiero decirles que para la mayoría de las drogas, el contenido de humedad se realiza en un horno de secado a 105 grados centígrados, ¿ya? Esto es para drogas que tengan flavonoides, que tengan alcaloides, que tengan taninos, etc. Esta técnica voy a utilizar para la mayoría de las drogas, pero no para aquellas que tengan aceites esenciales. Porque si yo someto a 105 una droga que tenga aceite esencial, además del agua, ¿qué más está perdiendo? ¿Qué más perdería si se trata de una droga que tenga aceite esencial? A ver, ¿qué más perderíamos? ¿Quién me puede decir? Doctora, ¿Sí? además del agua, también se puede perder los principios activos porque se van a ir volatilizando. Usted ya nos había dicho anteriormente que se van a volatilizar y se van a perder, incluso se van a ranciar. Exactamente, muy bien. Entonces, esta técnica es excelente, pero para aquellas drogas, entonces, que no tengan aceites esenciales. Ya les voy a explicar otra técnica que se puede utilizar para aquellas que tengan aceites esenciales. Les voy a mostrar un pequeño video donde vamos a ver la técnica del secado, los cuidados que hay que tener cuando se hace una determinación de humedad. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ver que realmente sea menos del 10% de humedad.
¿Bien? Luego les explico la fórmula. Entonces vamos a ver un pequeño video que es muy bonito. Voy a ver lo más importante nomás, que ayer lo he seleccionado para ustedes. Este es muy bonito, es corto. No lo vamos a ver todo, sino la parte más importante del procedimiento. Entonces voy a entrar un minutito al... Ya, voy a compartir entonces el video. Espera un segundo, voy a cambiar. Espere. No vamos a ver los 14 minutos por si acaso. Ya, vamos a ver, comenta un poco el volumen para que vean bien. Esto tengo que compartir de otra manera. Ya. Buenos días. Hoy vamos a mostrar el procedimiento para nuestra primera práctica. Este video va a ser difundido tanto para los alumnos de bioquímica como los de farmacia de la doctora Marcia. Entonces, la primera parte de la práctica es la determinación de humedad por el método de secado. Vemos que el objetivo de esta práctica es demostrar los fundamentos de la técnica por secado en determinación de humedad y de sólidos totales. Y vamos a cuantificar la humedad o el contenido de agua en los alimentos, ya sean sólidos o líquidos, para el consumo humano. También podemos realizarlo para la alimentación para los animales, raciones, etcétera, etcétera. El método es el mismo. Lo único que varía según la norma boliviana es la temperatura en la que deberíamos de colocar la estufa para poder realizar el secado y el tiempo en el que lo vamos a ir realizando. El método tiene un alcance y campo de aplicación para todos los alimentos en general, exceptuando las especias, porque las especias pierden, aparte de la humedad, pierden sus componentes principales, que son volátiles a la temperatura. El fundamento que vamos a aplicar es la pérdida de peso de una muestra calentada a 103 grados Celsius más o menos 2 y hasta peso constante. Esto va a favorecer la remoción del agua que está presente en los alimentos por medio de la evaporación. Para eso vamos a pasar a conocer los materiales y el equipo que vamos a utilizar. Los instrumentos materiales que vamos a utilizar, primeramente tenemos las cápsulas de porcelana, que las vamos a identificar previamente, ¿no? Esta es la número 1, número 2, número 3 y número 4. Tenemos el desecador. Vamos a utilizar una pinza, ¿ya? Porque en el momento en que vamos a llevarla a la estufa, ya vamos a colocarle, no vamos a poder tocar con la mano, vamos a tener que utilizar una pinza estable y necesitamos la balanza y la estufa. Entonces, previamente al proceso, lo primero que vamos a hacer es llevar las cápsulas a la estufa. Aquí tenemos la estufa de secado, está a una temperatura de 106.5. La norma nos pide, vamos a utilizar una muestra de harina de almendra,
y la temperatura que nos pide es de 105 más o menos 1 grado. Entonces vamos a colocar las cápsulas. Este procedimiento es previo al proceso porque vamos a retirar la humedad que hay presente en las cápsulas. Esto lo vamos a dejar aquí por aproximadamente unos 20 a 25 minutos, luego lo enfriamos en el desecador y por último ya lo pesamos antes y anotamos el peso de la cápsula vacía. Ya pasaron los 20 minutos, vamos a retirar las cápsulas, vamos a colocarlas directamente en el desecador y vamos a esperar que se enfríen para poder realizar el pesado y de la cápsula vacía y de las muestras que vamos a determinar la humedad. Bueno, ahora venimos a la balanza, que como ustedes ven está dentro de un espacio totalmente separado, sin corriente de aire. Vamos a entrar con el desecador, la cápsula ya fría, nuestro cuaderno de apunte, nuestra muestra para realizar la pesada de las muestras, ¿no? Primeramente lo que vamos a pesar es la cápsula vacía, ya anotamos, y luego la muestra que vamos a adicionar, ¿ya? Como vieron, hemos pesado la cápsula vacía, taramos, es decir, pusimos a cero nuevamente la balanza y adicionamos la cantidad de muestra, aproximadamente 5 gramos más o menos 1, vamos a suponer, ¿ya? Para que la muestra, como es porcentaje, podemos tener una pequeña variación, no tiene que ser exacto, lo más cercano posible, ¿no? Ahora vamos a colocar entonces la muestra en la estufa para su secado por un periodo de aproximadamente, según lo que diga la norma, ¿ya? Vamos a esperar el tiempo de secado y luego la sacamos, enfriamos y pesamos. Este sería el procedimiento, lo vamos a repetir hasta tener un peso constante en la diferencia que haya entre las cápsulas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la siguiente parte que voy a mostrar, ya sería el cálculo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Gracias. Adquirimos todos los datos, el peso 1
Anoten, 61.3068. El peso de la muestra es 5.0911 gramos. Y el peso 2 de la cápsula con la muestra es 64.9856 para la repetición 1. Para la repetición 2, el peso 1 de la cápsula vacía es 51.7259, la masa de la muestra 5.0422 y el peso 2 es 55.4057. Recuerden que el peso 2 es la cápsula con la muestra seca. La fórmula para determinación de humedad es igual a los gramos de agua sobre los gramos de muestra veces 100. ¿Cómo llegamos? Los gramos de muestra ya lo tenemos, ¿no? En cada una de las repeticiones se pesó lo Bien, han podido ver entonces ustedes el procedimiento y vamos a ver la fórmula, ¿no? Entonces, me gustaba este video, no es necesario mostrarles todo, es simplemente cómo hay que tener el cuidado, ¿no? Es importante que desde la cápsula que esté totalmente seca. Entonces, lo que nos interesa tener es la cantidad de agua que tiene, en este caso, nuestra droga, ¿no? El ejemplo que dio era una muestra de un alimento, ¿no? Entonces, podemos trabajar exactamente de la misma manera con plantas, ¿ya? Entonces, voy a volver a compartir nuestra pantalla. Y vamos a ver. Entonces, ya lo que le estaba mostrando al señor es prácticamente la fórmula. ¿No? Donde tenemos el peso inicial, lo que nosotros vemos, peso inicial menos peso final, ¿qué me va a dar? Es el agua, la cantidad de agua que ha perdido. Entonces, la cantidad de agua. Si yo tenía 5 a un principio, luego me quedo con 4,5. Entonces, 5 menos 4,5 sobre 4,5 por 100 me va a dar el porcentaje de agua que tenía nuestra droga. Entonces, este procedimiento, como bien han visto, se utiliza para cualquier tipo de muestra, ya sea vegetal o puede ser también para un alimento, pero en este caso, si tiene aceites esenciales, no puedo utilizar esta técnica, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes ya saben, por ejemplo, el jengibre. No voy a utilizar esta técnica para el jengibre, para determinar humedad, porque además de perder el agua, perdería los aceites esenciales, de tal manera que el resultado que yo encuentre no sería correcto, ¿no? Porque me estaría dando agua más otros compuestos, ¿ya? Bueno, esto es lo que hacemos entonces en cuanto a la determinación de humedad. Han visto que la temperatura que se recomienda es de 105 grados y hay que nosotros ir secando, por extensión es una placa de vidrio, y colocando después, no, es para esencias. Tenemos que ir siempre nosotros secando primero se han visto que se seca la cápsula y después cuando ya sacamos del horno de secado hay que enfriar. Hay que enfriar también entonces un desecador de vidrio que tiene silica gel, hay que ir secando también, ¿no? Entonces, enfriando hasta que quede totalmente frío y no tengamos una humedad ambiental que pueda absorber. ¿Sí? Bueno, es la técnica, son los cuidados que hay que tener en cuanto se realiza la determinación de contenido de humedad. Ahora, en el caso, aquí estamos viendo, ¿ya? En drogas con aceites esenciales, hay una técnica sencilla, pero no es la más recomendada, ¿ya? Donde ustedes han visto que el señor tenía un desecador de vidrio, ¿no? Que estaba explicando, tenía un desecador de vidrio que tiene una tapita y es así un desecador. Y aquí tiene una rejilla y abajo tiene silica gel. Es un componente totalmente seco que lo que hace, la silica gel, que lo que hace es absorber humedad, ¿ya? Entonces, nosotros igualmente pesamos nuestra cápsula, por supuesto hay que libre de humedad, y en la cápsula vamos a colocar
nuestra planta. Una pequeña cantidad, aquí se trabaja con menos cantidad, con 1 gramito, así como muy poco, ¿ya? Y vamos a dejar entonces que la sílica gel vaya absorbiendo la humedad de la droga, ya va a ir absorbiendo la humedad. Entonces, tenemos que ir viendo nosotros que sea también hasta peso constante. ¿Por qué lo tengo que hacer? Esto es, no se olviden, un secado a temperatura ambiente. Es un secado a temperatura ambiente. Porque para el caso de las drogas con esencias, lo puedo hacer entonces colocando en un desecador, ¿ya? En un desecador, en menor cantidad, etcétera. Y el cálculo va a ser el mismo. Peso inicial menos peso final. ¿Qué me va a dar la diferencia? Agua, ¿no? Entonces, el cálculo va a ser agua sobre peso inicial. Y eso me va a dar el porcentaje de humedad, ¿ya? Muy bien. Ahora, sin embargo, hay un método muy recomendado, que les voy a explicar, yo creo ya la otra clase, para poder nosotros más bien determinar la humedad destilando la cantidad de agua que tiene una droga. Es un método muy interesante, muy aceptado, ¿no? Este método es la separación y determinación de humedad, ¿ya? Entonces, normalmente la destilación se coloca, ya luego les voy a explicar, vamos a ver también un video, la muestra se coloca en un matraz con un disolvente que puede ser el exileno, puede ser también tolueno, pero se recomienda el exileno porque tiene un punto de ebullición de 110 grados centígrados, y eso es importante. El agua de la muestra se destila junto al disolvente, y por supuesto nosotros podemos calcular la cantidad de agua que viene de la droga simplemente por diferencia de volumen. Hay una técnica especial, ¿ya? Este método se denomina el método azeotrópico, ¿ya? Azeotrópico, que este método les explicaré la siguiente clase. Hasta aquí me gustaría que veamos si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. ¿Ha quedado claro todo? ¿O quieren que se aclare algo, algún punto? Todo claro, doctora. Ya, muy bien, Alejandra. Entonces, siempre de su opinión, si está claro, si algo no he entendido, voy a volver a explicar. Y entonces, siempre digo que a mí me gusta que tengamos siempre un buen aprendizaje, ¿no? O sea, yo soy muy estricta, pero me gusta que entiendan y que aprendan realmente la clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les había informado, esta semana no pasaríamos prácticas. La otra semana estaríamos terminando el tema 2 y entrando al tema 3, ¿no? Que es un tema igual muy, muy bonito que les va a encantar porque es trabajar con pruebas biológicas. Entonces, en eso quedamos. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos veríamos la siguiente semana, ¿ya? Entonces, estén atentos, por favor, para lo de las prácticas. No sé si ya tienen la guía. No se olviden que ustedes tienen que pagar solamente el precio de la fotocopia. Lo dije 10 veces, ¿no? Eso es. Prepararíamos la práctica 1 y 2, pero van a esperar que yo les dé la clase previa, porque en lo que viene a ser, por ejemplo, la valoración macroscópica, no van a valorar nada. A un grupo le daré tallo, a otra hoja, a otro corteza, a otro rizoma, a otro grupo semillas, etcétera. Y entonces, esa es un poco la idea. Bien, entonces, si no hay más dudas, más preguntas, quedamos aquí jóvenes y señoritas y nos vemos el otro lunes. Buen día. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.